Hola viajantes, bienvenidos al cementerio principal de Milán. Vamos, el Cimitero Maggiore di Milano, que se construyó entre 1886 y 1895. Se inauguró de hecho el 23 de octubre de 1895. Entonces veis, esta es la entrada principal, que es súper bonita. También se le conoce como el Cimitero di Musocco. Esto era como un pueblo cercano a Milán, que luego al final pues acabó perteneciendo a la misma ciudad. Está en el noroeste, vamos, en el distrito de Garegnano. Entonces, en el momento en que se construyó, pues pertenecía al municipio de Musocco, pero este se anexó a Milán en el 23. Entonces, este monumento ya veis que es precioso, de más o menos 500.000 de enterramientos. Esta sería la entrada, veis que es súper bonito. Entonces, claro, habréis visto el título y habréis dicho, pero vamos a ver, pero Evita está en Argentina, ¿qué tiene que ver esto con Milán? Aparte que sí, que el cementerio es muy bonito, pero a ver, explícate. Pues aunque no parezca mentira, Evita estuvo aquí enterrada durante muchos años. Esto sería la planta del cementerio. Estoy pensando dónde estamos nosotros. ¿Estamos aquí? Supongo que esto será la entrada donde estamos nosotros. Entonces tenemos que ir al 86. Aquí. Y supongo que será esta tumba, porque además es la única que hay. Entonces voy a tener que recorrer todo el cementerio. Pero quería empezar el vídeo aquí porque la entrada, la verdad, es espectacular. No tanto como la del cementerio monumental de aquí de Milán. Sabéis que hay otro cementerio, el monumental, que es, como su nombre indica, monumental y absolutamente espectacular. Pero bueno, como os decía, Evita estuvo enterrada aquí durante muchos años. Y os voy a enseñar ahora el monumento que hay en el lugar donde estuvo su tumba. Sabéis que después la llevaron a Argentina y está enterrada en la Recoleta, donde le pertenece. Pero bueno, quería empezar el vídeo aquí, entonces ahora vamos a ir a la otra punta del cementerio para enseñaros el monumento en el lugar donde estuvo la tumba. Bueno, la primera tumba, de hecho, que fue el primer lugar en el que la enterraron. Así que para allá, todo al final, hasta el campo 86. Bueno, viajantes, antes de ir a donde está el monumento a Evita, os quería enseñar, bueno, no sé si se ve porque tengo el sol justo detrás de esto, pero bueno, esto sería la entrada desde dentro. Pero veis que el monumento es espectacular. Y este cementerio, o sea, es que no se me ocurre otra palabra. Os voy a enseñar las tumbas porque yo no he visto en mi vida un cementerio con tantas estatuas. O sea, en vez de lápidas, hay como estatuas. Entonces, quería que vierais esta parte de aquí, que es súper bonita. Y ahora os voy a, antes de llegar a bueno, al monumento de Evita, que está allí al fondo del todo, os voy a enseñar un momentito algunas tumbas de aquí, porque como veis está todo lleno de estatuas. Bueno, amigos, ahora os voy a dejar con más o menos unos 4 minutos de música tranquila de piano, una música preciosa, mientras os voy mostrando todas las estatuas, todas las tumbas estas. Ya os digo, son más o menos unos 4 minutos. A partir en el minuto 7:43 os vuelvo a contaros lo de la tumba de Evita, por si queréis pasaros esta parte.
Y bueno, amigos, tras mostraros las espectaculares tumbas de este cementerio, que además es enorme, al final he cogido el autobús y he hecho como 5 paradas para llegar aquí. Estamos en la sección número 86. Como veis, de estas es básicamente un parque, porque aquí casi no hay tumbas. La única tumba que hay, bueno, que ni siquiera es una tumba, es nada más que el monumento, es este de aquí. Es la de Evita. Os voy a enseñar aquí el campo 86. Veis que esta sección está todo todavía sin desarrollar. Aquí no hay todavía nada. Este cementerio es gigantesco. Entonces aquí es donde estuvo enterrada Evita. Sabéis que, bueno, si lo sabéis, pero por si acaso no lo sabéis, os voy a contar. Cuando se produjo el golpe de Estado, después de morir Evita, el 6 de septiembre de 1955, el cuerpo de Evita, o sea, ella había muerto el 26 de junio de 1952, su cuerpo estaba en custodia del doctor Pedro Ara, que era un embalsamador español que trabajaba en el proceso también ahí para embalsamar su cuerpo. Entonces, cuando se produjo el golpe de Estado, su cuerpo estaba en la CGT, estaba allí, había sido llevado después de 16 días del funeral para que lo embalsamaran. Ay, perdona, me está dando el... A ver, me voy a poner donde me del sol. A ver, aquí lo tenéis. Pero con la llegada de la llamada Revolución Libertadora, vamos, el golpe de Estado del 55, pues todo se complicó. Entonces hubo a haber un montón de debates entre los militares golpistas sobre qué hacer con el cuerpo, que claro, ya no podía volver al proceso original por todo el tema de la embalsamación que le habían hecho. Entonces significaba pues que no se podía, como la cremación no se podía hacer porque la iglesia no lo permitía, pues había que darle sepultura. Pero claro, el problema era a ver cómo y dónde, porque si no se iba a convertir en un lugar de peregrinación. Entonces, el 16 de noviembre de 1955, Leonardi es desplazado del gobierno y asume Pedro Eugenio Aramburu, que decide sacar el cuerpo del edificio de la CGT. Entonces, la noche del 23 de noviembre, Maury Koenig, el jefe de servicio de inteligencia del ejército, con sus ayudantes y tal, secuestran el cuerpo de Evita. Entonces, a partir de ese momento y durante 16 años no se supo dónde estaba el cuerpo de Evita. O sea, de ahí como que desapareció, no se sabe. Lo sacaron de allí y estuvo en un montón de sitios de Buenos Aires hasta que no se sabía. O sea, aparecían por muchos sitios, había sitios en los que aparecían velas, había flores y la gente pues pensaba, pues estaba aquí o estaba allá. Entonces Koenig, Maury Koenig, fue destituido del cargo y su cargo lo asumió Héctor Cabanillas, que fue el responsable de algo que llamaron la Operación Evasión, que aquí es donde se mezclan, ¿vale? Aquí primero dijeron que el cuerpo había estado por Bruselas, por la Bajana en Alemania, por Roma y tal, y otras fuentes directamente dijeron que no, que la mandaron aquí directamente a Milán. Entonces, bueno, le llamaban Operación Evasión o Operación Traslado, bueno, lo que sea. El caso es que tenían que sacar el cuerpo de Argentina para evitar que aquello se convirtiera en un lugar de peregrinación. Entonces decían que lo que iban a hacer era sacar el cuerpo de una ciudadana italiana que había muerto allí en Argentina, y era pues un cuerpo que tenía que volver a Italia para ser enterrada pues en su tierra, ¿no? Era con la colaboración del Vaticano. Decían, bueno, pues esta ciudadana italiana pues tiene que volver a Italia y tal, ¿no? Entonces pues ella había decidido que quería ser enterrada en Italia. Entonces pues le enterraron el 13 de mayo de 1957, una monja, Giuseppina Airoldi, fue la encargada legal de enterrar en el cementerio Maggiore, aquí, el cuerpo de una señora que era María Maggi de Magistris, una italiana que se supone que había nacido en 1910 y que había fallecido en febrero del 51 en San Vicente, en Buenos Aires, ¿no? Esa era la idea. Todo se lo había inventado los servicios de inteligencia, claro, para traer el cuerpo aquí a Italia. Entonces, bueno, consiguieron llevarlo aquí, lo enterraron, y durante 14 años esta monja estuvo aquí trayendo flores, la hermana Pina la llamaban, pero que según ella pues no sabía quién era, decía que era una señora y había muerto y ya está. Entonces luego, el 29 de mayo de 1970, secuestrado Aramburu, el responsable de la desaparición de Evita en el golpe de 55, como os he comentado. Entonces, claro, pues bueno,
fue fusilado, entre otras muchas cosas, y básicamente por haber hecho desaparecer el cuerpo de Evita también. Entonces él dijo que Evita estaba enterrada, que había recibido sepultura cristiana. Estoy intentando que no me dé todo el reflejo para enseñaros, lo veis aquí, la foto de Evita. Perdonad, soy yo, pero es que no puedo dar todo el reflejo. Pues esta es la historia. Ya veis que este es el monumento, lo pone aquí. Bueno, aparte de lo que os he leído, pone: en este lugar recibieron sepultura el 13 de mayo de 1957 la abanderada de los humildes, María Eva Duarte de Perón, Evita. Su ataúd llegó de la Argentina después del golpe de 1955, recibiendo sepultura en este lugar con el nombre de María Maggi de Magistris. El 1 de septiembre de 1971 sus restos fueron restituidos a su esposo, el expresidente constitucional argentino Juan Domingo Perón, en su villa el 17 de octubre, en su residencia de Puerta del Hierro en Madrid, España. La Asociación Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos, en Italia, le rinde homenaje a la gran revolucionaria humanitaria que se dedicó con amor hasta el último respiro a la justicia social de su pueblo. A ver, está aquí: Cementerio Maggiore di Milano, 26 de julio de 2005. He hecho la traducción así un poco sobre la marcha. Perdona, me voy a poner para acá, es que si me pongo para acá me da todo el sol. Entonces, perdonad mi garganta. Sabéis que Eva María Duarte había nacido en el área de Los Toldos el 7 de mayo de 1919 y falleció el 26 de julio del 52, como os he comentado, en Buenos Aires, y fue pues eso, la primera dama de la nación de Argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón entre el 45 y el 52. Sabéis que murió muy joven, murió con 33 años por un cáncer cervical. Entonces, bueno, fue una mujer que ya os digo, bueno, ¿qué os voy a decir de Evita que no sepáis? O sea, más allá de las películas, de los libros, los musicales, Don't Cry for Me Argentina, ¿quién no ha oído esa canción? Fue una mujer maravillosa. Fue actriz, no sé si lo sabréis. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, que entonces era secretario de Trabajo y Previsión de la dictadura, entonces que entonces se llamaba la Revolución del 43. Perdonad, que me ataca una mosca. Y bueno, y luego ya casada con él, pues participaron activamente en la campaña electoral del 46, que además fue la primera política en hacerlo allí en Argentina. Entonces consiguió la sanción de la ley del sufragio femenino, que buscó la igualdad de los cónyuges, de la patria potestad compartida. Entonces, pues, jolín, con la mosca, no me deja, perdonad. Bueno, ya os digo que fue una mujer que siempre luchó por los pobres, por las mujeres, por los menos favorecidos. Entonces fue una pena cuando, pues eso, el cáncer de cuello de útero que tenía se la llevó tan jovencita, a los 33 años. Entonces fue pues como una santa. O sea, la pena que se vivió en aquellos momentos cuando ya falleció, pues fue terrible. Entonces, sabéis que, no sé si lo sabéis, escribió 2 libros, La razón de mi vida, en el 51, y en el 52 escribió Mi mensaje. Recibió muchísimos premios. Estoy intentando enseñaros la tumba aquí desde varios lugares. Y además, bueno, ya como os decía, pues se han producido películas, musicales, obras de teatro, novelas, bueno, muchísimo. Pero lo que a mí me parece súper triste el tema de todo lo que hicieron con su cadáver después de fallecida. Pero bueno, ahora por lo menos descansa, ya os digo, en la Recoleta, en una tumba que está fortificada junto a su esposo. Y ay, jolín, con la mosca me sigue. Y bueno, pues este es el monumento en recuerdo a la primera tumba de Evita. No sé si lo sabíais, que ella había estado aquí. Si lo sabíais, pues bueno, pues ya os la he enseñado, y si no lo sabíais, pues ya lo habéis aprendido. Así que desde aquí, desde Milán, desde el Cementerio Maggiore de Musocco, os saludo hasta el próximo vídeo. Un saludo.